Se presenta el momento 4 de la unidad 2 de la asignatura Fisiopatología aplicada 3, correspondiente a la actividad de evidencia de aprendizaje, cáncer y nutrición. ¿Cómo se define cáncer? El término cáncer se designa a un amplio grupo de enfermedades que afectan a cualquier parte del cuerpo. Se reconoce como un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales con capacidades de invasión y destrucción de otros tejidos. No es considerada como una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido y de la célula origen. ¿Qué es un sarcoma? Es un crecimiento tisular de células anormales que proceden del tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculo y tejido adiposo. Por su parte, un carcinoma es un crecimiento tisular de células anormales que proceden de tejidos epiteliales que recubren las cavidades y órganos corporales, tejidos glandulares de mama y próstata, así como la piel. Aquellos carcinomas que tienen estructura similar a la piel se denominan carcinomas de células escamosas, mientras que aquellos de estructura glandular se denominan adenocarcinomas. 3 etapas de carcinogénesis y su descripción. La número 1 es la iniciación, que ocurre a nivel del genoma, y las alteraciones pueden darse en los tumores benignos y malignos, al igual que la segunda etapa. Pero la tercera, la de progresión, es exclusiva de la transformación maligna, involucrándose agentes químicos, físicos o virales. La segunda etapa es la promoción, que es la de crecimiento tisular con la formación del tumor. Participan factores de crecimiento y receptores a los factores de crecimiento, como también la angiogénesis y degradación de las matrices extracelulares. La etapa número 3 es la progresión, que implica la capacidad de invadir tejidos vecinos o a distancia por parte de la célula tumoral maligna. Esa capacidad está codificada también en los genes de la misma, con modificaciones estructurales y funcionales. 5 causas de desnutrición en el paciente oncológico: alteraciones mecánicas o funcionales del aparato digestivo, alteraciones del metabolismo intermediario provocadas por el propio tumor, consumo de tabaco y alcohol, alteraciones psicológicas relacionadas con el cáncer. El diagnóstico de cáncer produce en el paciente sensaciones de miedo, ansiedad y depresión, así como alteraciones del afrontamiento al estrés. Riesgo nutricional en cirugía. La desnutrición puede alterar la cicatrización de la herida, predisponer a infecciones, interferir en la respuesta adaptativa, regenerativa y en la rehabilitación postoperatoria, y prolongar la estancia hospitalaria. Riesgo nutricional en radioterapia. Radioterapia en tumores de cabeza y cuello, mucositis, disfagia con odinofagia o sin ella, y la xerostomía dificultan la alimentación oral. Asimismo, suele existir hipogeusia agregada. Riesgo nutricional en quimioterapia. Los efectos no deseados del tratamiento con quimioterapia implican riesgo nutricional. La aparición de náuseas y vómitos como síntomas más relevantes dependen de los fármacos empleados, de su potencial emético y la existencia de otros tratamientos concurrentes o previos. La mucositis es otro efecto importante de características clínicas similares a las descritas para el tratamiento radioterápico, al igual que la enteritis, ulceraciones, hemorragias, mala absorción y diarrea, cuando se indica tratamiento combinado de radio y quimioterapia. Caquexia tumoral. ¿Qué es y cuál es su fisiopatología? La caquexia tumoral es la expresión máxima de desnutrición en el paciente con cáncer y es responsable directa o indirecta de la muerte de un tercio de los pacientes. Puede producirse por un aumento de las necesidades metabólicas, una insuficiencia de ingesta, la pérdida de los nutrientes o sus combinaciones. La disminución del compartimento musculoesquelético es mucho mayor y más rápida, y el compartimento proteico visceral se mantiene hasta el final. Y aquí tenemos una imagen de la fisiopatología de la caquexia tumoral, donde después de tratamientos antineoplásicos derivados del cáncer, citoquinas y neuropéptidos, productos del tumor, se producen náuseas, alteraciones del gusto, disfagia, dolor, depresión, alteraciones metabólicas, y todo esto puede llevar a la anorexia, a una baja ingesta y por consecuencia a la caquexia. ¿A cuántos gramos de proteína corresponde un gramo de nitrógeno? Tenemos que un gramo de nitrógeno equivale a 6,25 gramos de proteína. ¿Qué papel juega el nitrógeno ureico en la determinación del grado de estrés metabólico? Las pérdidas aisladas en 24 horas de nitrógeno ureico permiten calcular el grado de estrés metabólico. Esto es respecto a la cantidad de nitrógeno excretado, se va a determinar qué grado de estrés.
En menos de 5 gramos se determina que no hay estrés. De 5 a 10 gramos un estrés leve, de 10 a 15 gramos un estrés moderado y más de 15 gramos un estrés grave. Aporte macronutrimental en porcentajes en gramos por kilogramo en el paciente oncológico. Tenemos que en cuanto a carbohidratos, los porcentajes es del 40 al 45% con máximo de 5 gramos por kilogramo al día. En cuanto a lípidos, tenemos del 30 al 40% con 1 gramo a 1.5 gramos por kilogramo al día. En cuanto a las proteínas, aquí depende del nitrógeno excretado, que habla del grado de estrés metabólico, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y tenemos que en menos de 5 gramos de nitrógeno excretado tenemos un aporte de proteínas de 1 a 1,2 gramos por kilogramo, de 5 a 10 gramos, de 1,3 a 1,5 gramos por kilogramo, de 10 a 15 gramos tenemos 1,5 a 1,8 gramos por kilogramo y en más de 15 gramos tenemos mayor a 1,5 gramos por kilogramo, con un porcentaje total de proteína en la dieta del 20%. Gracias.